Albert Vision Week. Hoy estamos en nuestra clase número 5. Bueno, quiero antes de iniciar hacer unas pruebas. Necesito saber si se escucha bien, si nos ven bien, para que por favor me indiquen. Esta noche vamos a trabajar un tema muy interesante, que es el de talento humano. Chicos, por favor, ayúdenme, me sale un aviso aquí en la presentación o en el Zoom. eh, que no se escucha bien. Se escucha y se ve bien. Perfecto, listo, bien. Ok, perfecto. Listo. Bueno, entonces, damos la bienvenida a las personas que se van uniendo a nuestra transmisión. Hoy estamos en la clase número 5. Esta semana ha sido maravillosa. Ha sido un tiempo de poder compartir con todos ustedes acerca de los 6 sistemas del crecimiento empresarial. Y hemos visto cada día, cada uno de los sistemas que nos van a permitir duplicar los resultados de nuestros negocios y clínicas veterinarias en el 2026. Y el día de hoy, pues vamos a estar hablando acerca del tema de talento humano. Y es un tema muy importante porque, pues definitivamente, la mayoría de nosotros, pues hemos tenido dificultades en el tema del talento humano. Tal vez hemos contratado las personas incorrectas, en otras oportunidades, tal vez hemos tenido problemas con las personas que hemos contratado y tal vez otras veces, pues, hemos contratado sin tener la necesidad de contratar. Y pues esto afecta directamente pues las finanzas de nuestro negocio o clínica veterinaria. Entonces, pues vamos a estar hoy hablando de este tema, el sistema de talento humano y liderazgo. Y el objetivo es poder construir equipos de trabajo de alto rendimiento que faciliten la transformación de tu negocio o clínica veterinaria. Entonces, es importante entender varias cosas. Lo primero es, ¿qué es lo que tú aprenderás el día de hoy? Pues fácilmente vas a aprender un principio: hacer dinero con el tiempo, el talento y el dinero de otros. Este es un principio de riqueza. Adicionalmente, conocerás los principios del sistema de talento humano, esos principios que te ayudarán qué hacer antes de contratar a una persona. Y también sabrás cuándo debes contratar a alguien en tu negocio o clínica veterinaria. ¿Cuáles son los resultados de implementar este sistema de talento humano y liderazgo en tu negocio o clínica veterinaria? Pues lo más importante, vas a construir una cultura organizacional sólida. Esto es lo más importante del sistema de talento humano. Segundo, vas a multiplicar el impacto de tu negocio o clínica veterinaria en el mercado, con clientes dentro de la organización, y vas a generar esa sinergia y ese momentum que va a hacer que tu negocio crezca de una manera exponencial. Tercero, vas a formar líderes que ocuparán esas áreas de influencia en tu negocio o clínica veterinaria, donde los podrás proyectar para que puedan manejar, si tú deseas, otras sedes o puedan ascender dentro de la organización. Y por último, liberarás tu tiempo y toda la carga de trabajo que tal vez en este momento estás teniendo, que tal vez te sientes cansado, abrumado, porque tal vez tú lo estás haciendo todo. Y no estás permitiendo que tu equipo de trabajo crezca de una manera adecuada, de una manera en la cual ellos puedan desarrollar todo su talento y colocarlo al servicio de tu negocio o clínica veterinaria. Entonces, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a ver 4 temas importantes y los vamos a estar desglosando. Lo primero es, ¿cuáles son los elementos del sistema de talento humano? Segundo, ¿cuáles son los principios del sistema de talento humano y liderazgo? Y al final vamos a tener una pequeña entrevista con Diana, nuestra directora de recursos humanos, que nos va a contar un poco acerca de la experiencia que ha tenido aquí en Animales Felices y la transformación que vivió la organización desde cuando ella llegó y no teníamos un sistema de talento humano, y lo que ha pasado años después
con el proceso que ella tomó, cuando ya había un sistema, cuando empezamos a implementar el sistema de talento humano y liderazgo en nuestra organización. ¿Y cuál fue ese proceso de transformación aún en nuestro equipo de trabajo? Y vamos específicamente a la práctica. Y tú me dirás, bueno, ¿y qué necesitamos hacer? Bueno, pues vamos a saber cuáles son las preguntas que tú debes hacer en el momento de una entrevista. Y también vamos a estar hablando acerca de cuáles son esas preguntas para yo definir el perfil que estoy necesitando para la búsqueda de una persona dentro de mi negocio o clínica veterinaria. Entonces vamos con el primer punto. ¿Cuál es el verdadero propósito? ¿Sí? Debemos cambiar nuestra mentalidad acerca del talento humano, porque muchas veces lo que hacemos es mandar, ¿sí? Y no estamos permitiendo que nuestros colaboradores crezcan de la manera correcta. Entonces, hay tres pilares fundamentales dentro de nuestra clínica veterinaria o negocio veterinario. Y son los mismos que hablábamos de los principios empresariales que genera el valor para los clientes, los colaboradores y los socios. En el tema de los clientes, pues, ¿qué va a pasar? Si te contratamos a la persona correcta y está en el lugar correcto dentro de la organización, pues cada cliente va a poder experimentar una experiencia y va a ser algo excepcional y eso va a marcar la diferencia en la manera como atendemos a los clientes en cada uno de nuestros negocios. Y este sistema, claro, como lo dijimos inicialmente, si no existen los clientes, pues no existen nuestros negocios. Pero también es importante que entender quién va a atender a nuestros clientes, pues definitivamente necesitamos de colaboradores. Y el objetivo del sistema de talento humano y liderazgo es poder encontrar, ¿sí? Capacitar, desarrollar y formar líderes dentro de nuestra organización. Y esto hace que le dé vida a las demás áreas o los demás sistemas de nuestro negocio o clínica veterinaria, el sistema de marketing y ventas, el sistema de finanzas y contabilidad, todo lo que es el área médica, ¿sí? Entonces también es importante entender cómo construimos un equipo de trabajo. Y lo más importante, pues esto va a permitir que los socios o el dueño, pues pueda descansar. ¿En qué? En que tiene un equipo de trabajo, tiene un sistema, tiene protocolos, tiene procesos, tiene manuales de funciones, tiene descripción de cada uno de estos cargos. Y cuando sucede eso, pues tenemos el control y podremos tener también una rentabilidad sostenible. Vamos con la siguiente. ¿Qué debemos entender nosotros? Nosotros debemos entender que ya debe existir un proceso de transformación en la mentalidad del equipo. Ya no es un grupo de personas también haciendo cosas individuales. No, es que yo solamente aquí hago consultas. No, es que solamente yo me encargo de bañar perritos. No, es que yo solamente me encargo de hacer la facturación. ¿Sí? Pero no hay una conexión del equipo de trabajo. Sencillamente están habitando en un lugar que es tu negocio clínica veterinaria, pero no tienen una visión, no tienen un propósito común, ¿sí? Y esto hace que haya una desconexión. Debemos entender que dentro de nuestra organización no deben existir los llaneros solitarios, porque somos un equipo de trabajo. Como hablábamos anteriormente, este sistema de talento humano funciona como tal. Personas que se unen con funciones diferentes, pero con una conexión con una visión, que es la visión de la organización, de tu negocio, clínica veterinaria, que es hablando de la cultura corporativa, ¿sí? Que es la manera como se hacen las cosas en tu negocio o clínica veterinaria. Esa es el tema de cultura organizacional. ¿Cómo hacemos las cosas aquí? Entonces, cuando vamos a hacer la descripción de los cargos, que es lo que lo vamos a hablar más adelante, tú debes saber que dentro de esa descripción, que cada colaborador entienda cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito de transformación masiva.
y cuáles son los principios o cuál es esa cultura organizacional, cuáles son esos valores corporativos mediante los cuales se mueve cada organización. Y eso es importante entender, bueno, tal vez aquí es donde estoy fallando porque no tengo definido esta parte estratégica empresarial, es decir, no tengo una visión definida, no tengo una misión definida, tal vez no tengo claro mis valores corporativos, no tengo claro tampoco cuál es mi propósito de transformación masiva, y pues eso hace que haya desconexión en los equipos de trabajo. ¿Sí? Pero cuando yo logro conectar a todos los miembros de la organización con una misma visión, y les impregno el propósito de transformación masiva. Y ellos hacen suyos esos valores corporativos. Pues, ¿qué va a pasar? Que en cada uno de los miembros o los colaboradores de nuestra organización va a estar impregnado ese ADN, que es el ADN de la cultura organizacional. Por eso es importante que si no lo hemos desarrollado, que ustedes puedan ir a la clase en la cual estamos haciendo el tema de mentalidad y estrategia empresarial. Y dentro de esa estrategia empresarial se definen esos 5 aspectos que hablamos anteriormente: misión, visión, propósito de transformación masiva y valores corporativos. Es importante que lo definamos, porque si no tenemos eso claro, pues no vamos a poder definir los perfiles de cargos, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro del perfil de cargos, ahí tiene que estar implícito la misión, la visión, los valores, el propósito de transformación masiva, ¿sí? Y cada función, cada tarea que desarrolle cada uno de nuestros colaboradores debe tener ese ADN. Entonces, importante, claro, nosotros como dueños, como socios o como los directores de nuestro negocio o clínica veterinaria, es nuestra responsabilidad, primero, que nosotros nos transformemos nuestro liderazgo, transformemos nuestra mentalidad, ¿sí? Hablamos en la clase, hace 2 clases, cuando estábamos hablando del tema de mentalidad, que es importante que nosotros trabajemos en qué, en cómo me veo yo, mi identidad. Y cuando ya yo transformo mi identidad y paso de ser médico veterinario a ser un CEO, a ser un gerente, a ser esa persona que transforma equipos de trabajo, definitivamente vamos a tener éxito en nuestro negocio o clínica veterinaria. Algo también que debemos entender dentro de los elementos, ¿sí? Del sistema de talento humano y liderazgo, debemos entender que hay 5 aspectos o 5 vectores que nos ayudan a nosotros a desarrollar un ambiente y una cultura organizacional en la cual haya un muy buen ambiente de trabajo. Pero eso se establece cuando tenemos un liderazgo efectivo, ¿sí? Cuando tenemos un liderazgo y nos hemos capacitado, porque no es fácil manejar recursos humanos, ¿sí? Donde nosotros primeramente tenemos unas emociones controladas, donde tenemos desarrollado nuestros hábitos de liderazgo, donde sabemos y conocemos la misión y la visión, pues definitivamente va a ser mucho más fácil transmitir esa misión y esa visión a nuestros colaboradores. Entonces aquí hay 5 aspectos fundamentales en el liderazgo. Primero, lo dijimos inicialmente, tener una visión clara. ¿Y qué es eso de tener una visión clara? Lo dijimos hace un instante. ¿Cuál es nuestra cultura organizacional? Y dentro de nuestra cultura organizacional también debemos tener en cuenta cuál es nuestro organigrama. ¿Cómo está compuesta o cómo está distribuida las funciones de la organización, de nuestro negocio, de nuestra clínica veterinaria? Cada persona debe entender cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus alcances, a quién tienen que rendirles cuentas. Eso debe estar muy claro desde el principio. Debe haber, desarrollar que esa motivación, ¿cómo se desarrolla? Pues inicialmente cuando estamos en la entrevista de trabajo, pues sabemos de acuerdo al perfil de cada uno de estos cargos, pues ya hemos sido muy claros en cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades, en qué acordamos en cuanto a salario, en cuanto a horarios, en cuanto a bonificaciones, a incentivos. O sea, es importante también tener una comunicación clara de cuáles son esas responsabilidades de ese colaborador, ¿sí? Y no dejarlo a la deriva, ¿sí? Entonces ya entendemos, listo.
contratamos a la persona adecuada, le transmitimos la cultura organizacional, ya sabe cuáles son sus funciones, ¿sí? Ya sabe cómo lo vamos a evaluar, ya sabe cuáles son los KPIs o los índices de gestión, ¿sí? Mediante los cuales ellos van a obtener sus bonificaciones. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros como líderes debemos aprender a dirigirlos, que es ese tercer pilar de la dirección. O sea, no los podemos dejar a la deriva. Es necesaria una supervisión. Y para eso vamos a hablar un poco más adelante acerca de cómo debemos nosotros dirigir. O sea, debe cambiar nuestra manera de liderazgo. No es mandar, ¿sí? No, es guiar, es desarrollar nuestro liderazgo para que desarrollemos ese coach, ese seguimiento, hagamos esas evaluaciones periódicas, pueden ser mensuales, trimestrales, ¿sí? En la cual vamos evaluando a esos colaboradores y con base en qué vamos a evaluarlos. Bueno, con las funciones, cuáles son las funciones que tiene, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son los índices de gestión, ¿sí? Y con base en eso, si ha cumplido o no, cuáles fueron las expectativas de ese cargo y si efectivamente ha cumplido a cabalidad con sus funciones. En esa etapa de dirección también hacemos ese tema de coach, donde hacemos ese acompañamiento, donde le indicamos, bueno, tienes claras tus funciones, vimos que tienes unas responsabilidades y tal vez no has cumplido al 100% con esas responsabilidades. ¿Cómo crees que puedes mejorar en estos aspectos? ¿A qué te comprometes? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuáles son las herramientas que yo como empresario te puedo brindar para que puedas desarrollar esa tarea de la manera adecuada? ¿Sí? También evalúo su comportamiento, que estamos hablando de la cultura. ¿Cuál es su comportamiento? Es decir, cómo es su comunicación con los demás miembros del equipo, cómo es el tema de la colaboración con los demás miembros del equipo. Es una persona que es energética, si es una persona que transmite seguridad, transmite confianza, o por el contrario, es esa persona que se está quejando, es esa persona que no cumple con sus funciones, que no está llegando a tiempo, que genera división. Entonces, definitivamente todos estos son aspectos del liderazgo que nosotros debemos evaluar en nuestros colaboradores. Y el último aspecto de ese liderazgo es la confianza. Toda relación, y en este caso que es una relación laboral, debe estar basada en la confianza. Es decir, nosotros debemos tener claro nuestros principios, nuestros valores, lo dije inicialmente, y esa confianza se genera en la manera como ese colaborador desarrolla su trabajo. Si tal vez cometió algún error y él se dirige a ti para informarte, mira, es que me equivoqué, resulta que estaba en hospital y se me cayó el frasco de la ketamina y se me rompió y pues fue error mío. ¿Ves? Por favor, descuéntamelo, mira cómo podemos organizar, ¿sí? Es una persona que es honesta. Y ese es el tipo de relaciones que nosotros debemos promover dentro de la organización. Y a eso, ¿y es fácil? No, no es fácil. Por eso es importante entender que no solamente es talento humano, es liderazgo. ¿Por qué? Porque no solamente debes tener trabajadores, debes tener líderes dentro de tu negocio o clínica veterinaria. Por eso es importante que tú como tienes claro las funciones, los manuales, los procesos, qué se hace en cada área de tu negocio clínica veterinaria, es el momento de que tú puedas documentar todos estos procesos y protocolos. Tú ya te lo sabes porque los has desarrollado durante toda la vida de tu negocio clínica veterinaria. Tú los tienes claros, intuitivamente los haces y automáticamente los haces. Pero tal vez tú contratas a una persona y no le das las herramientas, no eres claro con esa persona no sabe qué hacer, no sabe cuáles son sus funciones, sus responsabilidades, ¿sí? No sabe cuáles son sus alcances. Y por eso es que vemos problemas dentro de las organizaciones, que hay muchas personas y hay poca productividad. Entonces, es importante que entendamos este paso. Al final, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Todas aquellas personas que han tenido problemas o dificultades en el tema de talento humano y tengan alguna pregunta relacionada con el tema, las pueden ir escribiendo que al final, pues definitivamente vamos a tener ese espacio para preguntas y respuestas.
Entonces, vamos con la siguiente. También debemos entender eh, que hay unos signos de alarma, unos síntomas de alarma, y tal vez a ti te ha pasado como a nosotros nos ha pasado. Nosotros antes no teníamos un sistema de talento humano y definitivamente fallábamos. ¿Por qué? Porque teníamos mucho desorden, no sabíamos cómo contratar, no teníamos unos perfiles de cargo, contratábamos por necesidad, es decir, se fue una persona y no necesitamos buscar rápidamente otra persona que nos pueda suplir ese cargo. Y tal vez contratábamos por afán o el amigo o el recomendado y tal vez esa persona nunca... Tuvimos el espacio para entrevistarlo, nunca tuvimos ese espacio para poderle enseñar y transmitir nuestra filosofía organizacional, nuestra cultura corporativa. No tuvimos el tiempo de hablarle de cuál es nuestro organigrama, cuáles son esos cargos a los cuales tienen que rendir informes. Sencillamente no le hablamos acerca de nada. Y esto hace que tengamos, primero, una alta rotación de personal. Y no hay nada más peligroso en un negocio o clínica veterinaria que la alta rotación de médicos veterinarios. ¿Por qué? Porque a los tutores de mascota no les gusta que estén cambiando constantemente su médico veterinario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos establecen una conexión con ese médico, con esa persona que le atendió a su perrito desde cachorro. Entonces ya se sabe todo el historial, ¿sí? De esa mascota. Pero tenemos el problema de que como no tenemos una cultura organizacional clara, no tenemos unos procesos y unos protocolos, pues definitivamente como nos equivocamos al contratar, pues son personas que no duran en nuestro negocio clínica veterinaria más de un año o duran 6 meses, o si al caso, el periodo de prueba que son 2 meses. Entonces, están entrando constantemente personas y esto qué hace? Que no se genere una conexión con el equipo de trabajo. Están entrando, están saliendo personas, eso demuestra o se percibe inestabilidad, ¿sí? Y se pierde esa esencia de tu negocio o clínica veterinaria. Lo segundo, muchas veces, como no tenemos entrenamiento en temas de talento humano, de contratación, de políticas laborales, de políticas de protección a nuestro colaborador, entonces tal vez estamos afectando, ¿sí? A esos colaboradores y qué, y hace que salgamos de tal vez muchos candidatos o muchos colaboradores buenos. ¿Por qué? Porque definitivamente no estamos teniendo un orden, no tenemos un seguimiento, ¿sí? Entonces eso genera un ambiente laboral que se genera tensión, donde hay desorden, donde incluso muchos de ellos no saben, ¿sí? Cómo es la manera correcta o el ADN de ese negocio o clínica veterinaria. Y tal vez dicen, no, es que ese es mi criterio y yo hago las cosas así. Pero tal vez si tú no tienes definido unos procesos, unos protocolos, un deber hacer dentro de tu clínica veterinaria, pues ¿qué va a pasar? Definitivamente, pues que hay un incumplimiento de las normas, de los procesos, de los protocolos. ¿Qué va a suceder también? Pues que va a haber una falta de compromiso, no va a haber un interés, no va a haber una meta común, no hay una visión a la cual seguir. Y esto es importante que nosotros lo definamos como dueños, como gerentes de nuestros negocios o clínicas veterinarias. También debe haber esa unidad, esa conexión emocional, donde los sueños de esos colaboradores se sumen a los sueños corporativos y haya una sola visión. Y de esa manera se va a manifestar un excelente servicio. ¿Por qué? Porque yo estoy comprometido, se nota en mi postura, se nota en mi carácter, se nota en la manera en cómo hago las cosas. ¿Sí? Y eso va a generar tranquilidad y confianza a los tutores y dueños de mascotas. Y por último, eso genera un desorden. O sea, en los clientes perciben que este médico le dijo una cosa y en el siguiente turno, cuando habla con otro médico, este médico habla otro tema. No hay unidad de conceptos. Entonces el que dice, pero es que el médico esta mañana me dijo que tenía eso, pero usted ahora me dice que no, que está normal y que tiene otra cosa. Entonces hay una comunicación deficiente, hay confusión, ¿sí?
Confusión primero en en la organización como roles y confusión en la comunicación hacia los clientes, ¿sí? Como no está claro el manual de funciones de cada uno, pues todos hacen de todo. Y cuando las personas todos hacen de todo, pues ninguno hace nada. Entonces es importante también identificar los signos de alarma en tu sistema de talento humano e identificar que no está funcionando. También es importante que cada uno de nosotros entendamos cuál es ese proceso, ¿sí? Entonces tú dirás, bueno, es que yo, la verdad, no tengo un proceso de contratación, no tengo claro cómo realizo una entrevista, no tengo claro en dónde consigo los candidatos, no tengo un proceso, un protocolo de entrenamiento y capacitación, nunca evaluamos, ¿sí? Y pues definitivamente por eso es que se presentan los problemas a nivel laboral, a nivel de contratación, a nivel de colaboradores. Entonces, son tres fases de este sistema de talento. O sea, nosotros debemos entender que como líderes debemos ser esas personas y esos gerentes que tienen ese ojo para poder seleccionar estratégicamente los mejores candidatos. ¿Sí? Entonces, hay tres fases en el sistema de talento humano. La fase uno es el proceso de selección y reclutamiento estratégico. La fase número 2 habla acerca de la capacitación y el entrenamiento continuo. Y la fase número 3 habla de la evaluación de desempeño. Entonces, ¿cómo hacemos para el proceso de selección y reclutamiento específico? Entonces, lo primero que debemos hacer es, debemos tener un sistema para captar hojas de vida, ¿sí? En el cual nosotros tengamos un proceso en el cual nosotros estemos haciendo que constantemente estén llegando a nuestro correo de recursos humanos hojas de vida de personas que quieran trabajar en nuestro negocio o clínica veterinaria. Entonces, lo primero es eso, ¿dónde conseguimos a esas personas? ¿Dónde conseguimos el mejor talento? Porque antes de seleccionarlos y de reclutarlos, pues debemos saber en dónde los conseguimos. Sería como la fase cero, ¿sí? Entonces, debemos entender que hay varios sitios en los cuales los podemos conseguir, esa base de datos de médicos veterinarios, de auxiliares, de peluqueros, de personal de venta, ¿sí? Que estén acordes con lo que nosotros estamos buscando. Entonces, esa es la primera parte. Ah, bueno, ¿en dónde los conseguimos? Entonces, primero, recomendados, ¿sí? Personas dentro de tu equipo de trabajo pueden recomendar, primera parte. Segundo, los podemos ubicar en bolsas de empleo específicas del sector. Tercero, podemos ubicarlos en universidades, ¿sí? Ahí es donde están los semilleros de médicos veterinarios, ¿sí? Cuarto, los podemos buscar en redes sociales. En las redes sociales de nuestros negocios o clínicas veterinarias, podemos tener un espacio en el cual nosotros podemos colocar un link que diga, trabaja con nosotros. ¿Te gustaría trabajar con nosotros? Colocamos un video, les enseñamos quiénes somos, cuál es nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores corporativos y al final le hacemos la pregunta, si deseas unirte al mejor equipo, envía la hoja de vida para cuando tengamos una siguiente convocatoria, te llamaremos para iniciar el proceso de selección. Esta es otra manera de hacerlo y tú puedes crear un grupo de WhatsApp donde estén ahí candidatos y empiezas a alimentar esa base de datos y los puedes etiquetar. Es fácil ya dentro del WhatsApp que tú puedas etiquetar, bueno, estos son talento humano para contratar. Lo puedes colocar, le puedes colocar el nombre que quieras y vas a colocar allí todos los números de WhatsApp de esas personas que ya te enviaron tu hoja de vida y te enviaron tu contacto. Y les puedes colocar con etiquetas, médico veterinario, auxiliares, peluqueros, ventas, ¿sí? Y ya ahí tú tienes ya, vas alimentando esa base de datos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los problemas que tenemos a nivel de selección y reclutamiento es porque lo hacemos de afán, lo hacemos para apagar incendios, ¿sí? Y lo peor de todo, no tenemos definidos unos perfiles de cargo. Entonces, ustedes van a aprender cuáles son esos perfiles de cargo, cómo, cuáles son las preguntas claves que nosotros debemos hacernos para tener claro cuál es ese manual, esa función, esos planes o esos cargos,
¿sí? Ese manual de funciones de esa persona que vamos a contratar. Lo tercero, no debemos contratar por urgencia. Este es el peor error, porque sencillamente alguien se enfermó. No tenemos un semillero, no tenemos ahí un personal que esté ahí disponible para cuando una persona falle, una persona tuvo una emergencia, no pudo asistir a un turno, entonces estamos apagando incendios. Debemos entender que cuando contratamos por urgencia, por lo general vienen problemas al interior de nuestros negocios o clínicas veterinarias. ¿Por qué? Porque muchas veces muchas personas no encajan dentro del equipo, vienen los roces, vienen las tensiones, se empieza a generar un ambiente laboral complicado, complejo, empiezan a generar división dentro del equipo de trabajo, entonces están los del equipo A y los del equipo B, es que este me sacó la lengua, es que este me contesta feo. Sí, no sé si tú hayas tenido ese problema en tu negocio o clínica veterinaria. Nosotros lo hemos tenido durante todos estos años, pero cuando aprendimos a desarrollar este sistema de talento humano, pues el proceso fue mucho más fácil. Ahora, dentro de ese proceso de selección, pues nosotros tenemos que tener claro cuál es ese perfil. Si tenemos claro cuál es ese perfil, cuáles son esos avances, pues vamos a tener clara esa información. Esto no está en la presentación, pero para que tomen nota, ¿sí? De cuáles serían esas preguntas, ¿sí? A la hora de contratar a una persona. ¿Verdaderamente estoy necesitando a alguien en mi organización? Entonces, para saber si requiero o no a esa persona, tenemos que hacernos varias preguntas. Si tú te tienes que contestar estas preguntas, si tú te contestas positivamente a estas preguntas, es porque definitivamente sí necesitas a esa persona y a ese nuevo colaborador. Entonces, para que tomen nota, pregunta número uno. ¿Por qué este cargo es importante para mi negocio o clínica veterinaria? Pregunta número uno. ¿Por qué este cargo es importante dentro de mi negocio o clínica veterinaria? Pregunta número dos. ¿Cuál es el resultado principal que puede producir ese colaborador? ¿Cuál es el resultado principal que puede producir ese colaborador? Tercero, ¿qué problemas concretos debe resolver esa nueva persona? ¿Qué problemas concretos debe resolver esa nueva persona? ¿Qué objetivos debe lograr y cuáles son los procesos que debe mejorar? Entonces, si ustedes ven, esto ya cambia el panorama de cómo yo defino un perfil, ¿sí? Y cómo diseño ese perfil. Entonces, yo diseño ese perfil con base en estas preguntas. También tengo que preguntarme cuáles son las acciones diarias, semanales y mensuales que debe ejecutar esa persona o ese nuevo cargo para producir los resultados. ¿Sí? ¿Cuáles son esas acciones diarias, semanales y mensuales que debe ejecutar esa persona para producir esos resultados? También tenemos que entender que debemos medirlos, ¿sí? Entonces, bueno, entonces, ¿cómo yo diseño ese perfil de cargo? Cuando también me pregunto, ¿cuáles son los indicadores que definen el éxito en ese cargo? Repito nuevamente, ¿cuáles son los indicadores que indican el éxito en ese cargo? ¿Y cómo se van a medir y cada cuánto se van a medir? Siguiente pregunta, ¿qué tareas no le corresponden a ese perfil? ¿Qué tareas no le corresponden a ese perfil? ¿Y hasta dónde llega su alcance? ¿Ven cómo no es avanzar ese proceso de selección y reclutamiento? Claro, porque es que muchas veces lo que hacemos es, no, es que llegó la temporada, entonces hay mucho trabajo, hay muchas consultas, pero resulta que eso es solamente un mes y el resto de meses, entonces tal vez no deberías contratarlo, sino es por temporalidad. No es una persona, un cargo que necesitas constantemente, ¿sí? Y la última pregunta, que es la más importante, ¿cómo se relaciona este cargo con el resto del equipo? ¿Cómo se relaciona este cargo con el resto del equipo? ¿Y qué se espera en términos de comunicación y colaboración? Entonces, resolviendo estas preguntas, tú ya vas a saber cómo diseñas
el perfil de un cargo. Y esto lo puedes hacer para buscar un médico veterinario, para buscar un peluquero, para contratar un auxiliar o para contratar a alguna persona administrativa en contabilidad, en telemercadeo, en experiencia del cliente. Esa es la manera en la cual yo diseño el perfil del cargo. Y ya pasamos a la fase número 2. Perfecto, ya entendí que sí, listo, ya definí el perfil de cargo, ya hice el proceso de selección, ya lo entrevisté, ¿sí? Y ya sé que es la persona correcta, ¿sí? Entonces ya tengo un paso a paso. Entonces va a decir, bueno, entonces, ¿cómo hacemos al momento de la entrevista? ¿Sí? Antes de pasar a la fase 2, bueno, ¿qué preguntas? ¿Sí? ¿Qué preguntas yo debo hacer al momento de la entrevista? Y estos aquí son aspectos claves, son tips para que ustedes los puedan anotar al momento de realizar una entrevista. ¿Sí? Porque son preguntas que le van a salvar la vida, son preguntas que usted va a poder identificar la intención verdadera de ese futuro colaborador o del prospecto. ¿Sí? Entonces es responsabilidad de nosotros como talento humano que podamos que entender cuáles son esas características de esa persona. ¿Listo? Entonces, tomen nota porque aquí vamos a hablar acerca de, eh, regálame un instante que se me toca esto, acerca de cuáles son las preguntas claves que nosotros debemos realizar al momento de la entrevista. Entonces, ¿ya están listos? Perfecto. Bueno, ¿cuál es la primera? ¿Están listos? ¿Cuál es la razón principal por la que dejaste de trabajar en la anterior veterinaria? Y te quedas callado y lo miras a los ojos. Allí vas a encontrar cuál es la razón verdadera. Y tal vez tú vas a empezar a identificar si te está diciendo o no te está diciendo la verdad. Y te puede decir, no, definitivamente es que hay varias respuestas. No, es que el ambiente laboral no era el adecuado. No, es que resulta que teníamos problemas de comunicación. No, es que definitivamente no, mi jefe era muy tenaz, era muy grosero. No, es que mi jefe o no me pagaban bien o no me pagaban a tiempo. Bueno, ahí tú vas a empezar a identificar y vas a empezar a tomar nota. Preguntas claves. Segunda pregunta clave. ¿Por qué consideras que te debemos contratar a ti y no a otro perfil? ¿Por qué crees que debería contratarte a ti y no a otro perfil? Y él empezar a hablar acerca del por qué. Entonces, aquí debemos entender cuál es la verdadera intención. Ahí identificamos la verdadera intención de esa persona. ¿Sí? No, porque es que a mí me gusta este lugar porque se ve que es un excelente ambiente laboral y yo sé que a través de mi conocimiento yo puedo aportar cosas nuevas aquí a la clínica veterinaria, me gusta el trabajo en equipo, me gusta hacer X, Y, Z. Sí. O sencillamente dice, no, porque es que, no, es que aquí pagan mejor. O porque he escuchado que es que aquí el horario es más cómodo. Entonces tú vas empezando a anotar todas estas respuestas, ¿sí? Y al final, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces tú empiezas a mirar, porque en la hoja de vida se pueden colocar muchas cosas, pero yo debo validar si efectivamente o no es verdad o no, ¿sí? Y allí, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿en qué realmente eres bueno? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Qué sabes hacer? ¿Cuáles son tus fortalezas? Y ahí te va a indicar, bueno, perfecto. Y también le haces la pregunta, bueno, ¿y en qué cosas deberías mejorar? ¿Sí? Y colocas la nota. Otra pregunta clave, bueno, háblame de alguna situación extrema o compleja que tuviste en tu trabajo anterior, cómo la manejaste y cómo se solucionó. Pues ahí también tú vas a identificar cómo es ese manejo de conflictos, si es una persona asertiva, si es una persona conflictiva, ¿sí? Y estas preguntas de diagnóstico te van a abrir el panorama de ese perfil. ¿Listo? Y por último, tú le vas a decir, bueno, ¿cuál es el objetivo en el corto, mediano y largo plazo?
Entonces él dice, no, 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 yo en el corto es que yo necesito, es que yo necesito trabajar ya porque es que no tengo dinero, ¿sí? Entonces, ah, ya tú conoces. Ah, bueno, en el corto plazo. "Ay, no, es que a mí me gusta, no, yo quiero aprender más, sé que como esta clínica es un poco más grande, yo puedo desarrollar o potenciar mis habilidades. Ah, bueno, ya con ese el objetivo. No, no, yo necesito es tener un trabajo estable. Está por encima de sus necesidades, que tal vez lo que él le puede aportar a la organización en el mediano plazo. No, yo espero mínimo un año. ¿Cómo se ve usted en 5 años? ¿En sí? No, yo no, yo estoy esperando ya pagar unas deudas que tengo y eso, pero no, yo creo en la mejor oportunidad, que me salga un mejor trabajo, yo me voy, ¿sí? O dice, no, yo estoy buscando ese estudiar, entonces tan pronto ahorre, me voy. Son ese tipo de personas que no se ven dentro de la organización en el mediano y largo plazo. Y cuando esto sucede, pues definitivamente son personas que no nos sirven para nuestra organización. ¿Listo? Esas son las preguntas claves a la hora de hacer una entrevista. Y la fase número dos, bueno, dentro del tema de capacitación, miren, nosotros debemos entender, sea, nosotros debemos garantizar un ambiente laboral adecuado. Debemos también evaluar, ¿sí? Constantemente cómo está su estima. Es decir, le estoy brindando las herramientas de crecimiento, de capacitación, de formación, todos los entrenamientos que él necesita para desarrollar su función de la manera correcta. Lo capacito constantemente, estoy evaluando constantemente, estoy haciendo que se sienta cómodo. Eso es importante que lo trabajemos. Y por último, las evaluaciones. O sea, cada año nosotros deberíamos realizar evaluaciones trimestrales. Unas 4 evaluaciones donde vamos evaluando el desempeño, porque lo que dice ahí, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces la evaluación nos permite identificar el rendimiento real. Vamos a tener entonces en el siguiente espacio, ahorita ya está nuestra invitada Diana Valenzuela. Ahorita le vamos a dar espacio para tener una conversación acerca de ese sistema de talento, ¿sí? Y cómo lo ha venido desarrollando aquí en Animales Felices. ¿Listo? Entonces, aquí estamos hablando acerca de esa fase uno de selección y reclutamiento, ¿sí? Esos son los procesos correctos, ¿sí? En el cual nosotros qué vamos a realizar, bueno, eso ya lo hablamos, ¿sí? Nunca debemos contratar por urgencia, ¿sí? Nunca debemos ir en contra de nuestros principios y valores organizacionales, porque eso va a afectar la calidad de qué, del trabajo, de la función que están haciendo. Y lo último es nunca contratar por referidos o recomendados, sino verdaderamente. O sea, nunca contratar, ¿por qué? Porque es que me cayó bien, hubo feeling, hubo energía. No, yo sé que él es la persona indicada, pero no evaluamos otros aspectos de sus habilidades, si es apto para tal cargo, ¿sí? Si tiene la actitud correcta, ¿sí? Importante también esa verificación de las referencias. Y eso es importante y vamos a hablar acerca de eso con Diana. Y lo último, debemos tener claro nuestro manual de funciones, de protocolos y procedimientos, ¿sí? Cada cargo debe tener unas funciones, responsabilidad y debe estar por escrito. Y constantemente debemos hablar con ese colaborador si tiene claro cuáles son sus funciones. ¿Sí? Debemos estar evaluando. Ellos deben tener un paso a paso, deben tener un minuto a minuto en sus labores diarias, en sus labores semanales, en cuáles informes son los que deben presentar. Y tercero, deben tener que una liderazgo, ¿sí? ¿Para qué? Para entender cuál es esa manera de hacer las cosas, ¿sí? Y que tal vez no estén perdiendo tiempo, o estén chateando, o estén viendo series, ¿sí? Sino que sencillamente estén haciendo las tareas que se deben realizar. ¿Listo? Y en esta parte, pues también es importante que los colaboradores entiendan, bueno, no solamente es el aspecto salarial, ¿sí? Sino hay un aspecto también emocional, hay un aspecto de seguridad, hay un aspecto emocional. Y ese manual de funciones y esa cultura organizacional y cuando hemos definido nuestra misión, visión, valores y dentro de nuestra organización tenemos claro
cuál es esa escalera de valor por la cual nuestro colaborador va a pasar. Es decir, si él tiene claro que tal vez inicia en este cargo, pero va a tener la oportunidad de tener un plan de carrera dentro de nuestra organización. Que él tenga clara cuáles son esas oportunidades de crecimiento, cuáles son esas promociones y que él esté trabajando para que tal vez él sea dentro de un cargo, pero en la medida que vamos a desarrollar, cómo va desarrollando su cargo, tal vez nosotros vemos que tienen capacidades para poder ocupar otro cargo en el futuro. Entonces es importante entender eso. También el tema de la formación y capacitación continua. Tal vez si nosotros desde un principio desarrollamos a nuestro colaborador. ¿Cómo lo desarrollamos? Pues en unos procesos de formación y capacitación continua donde nosotros estamos invirtiendo en él, ¿sí? Para que pueda desarrollar habilidades, para que pueda desarrollar mejor su cargo. Eso definitivamente va a hacer que cada día se mejore en los roles y en las tareas de ese colaborador. Y por último, el tema del reconocimiento, ¿sí? Como nosotros vamos a evaluar y tenemos unos indicadores o unos KPIs constantes, mensuales, pues definitivamente eso qué va a hacer? Que hagamos una valoración constante de los logros y haya una retribución, no solamente por desempeño individual, sino en desempeño de trabajo en equipo. Entonces, cuando un colaborador siente que está en el equipo ganador, pues definitivamente hay un empoderamiento, ¿sí? Porque dice, no, yo aquí puedo hacer carrera dentro de la clínica veterinaria. Y se despierta que la lealtad, el compromiso, y tú vas a notar la diferencia. ¿Mm? No van a ser esos colaboradores que ya se le van a cumplir su horario de trabajo y ya está, listo, ya se va a cumplir. No, son aquellas personas que dan la milla extra, son aquellas personas que tú sabes que puedes contar con ellas. Entonces, eso hace parte del crecimiento integral de nuestro colaborador. Por eso nosotros debemos entender una cosa, es importante que nosotros identifiquemos a esos líderes dentro de nuestra organización que van a poder ocupar esos cargos en el futuro. Ah, bueno, estamos pensando en abrir una nueva sede. Ah, bueno, ¿cuáles serán esos colaboradores que pueden de pronto ser esos administradores en ese otro punto de venta? Ah, no, es que ya hemos crecido tanto que es necesario que haya un director médico. Ah, bueno, entonces dentro de la organización, ¿cuál es esa persona que puede ocupar ese cargo? Ah, bueno, cómo se lleva con las demás personas, cuál es su trato, cómo es la manera en que se comunican, ¿sí? Si hay feeling dentro de la organización entre todos los colaboradores. Eso hace parte fundamental de ese crecimiento. ¿Que es fácil el tema de talento humano y liderazgo? No es fácil. Nosotros llevamos 26 años y como lo decía ayer en la presentación de ayer, yo creo que en estos 25 años por Animales Felices han pasado más de 500 personas en estos 25 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues antes no teníamos un proceso claro de contratación, de selección de personal, de búsqueda de los candidatos, no los alimentábamos, no teníamos una base de datos, ¿sí? Entonces aquí lo que hacemos ya cuando tenemos un sistema de talento humano fuerte, lo que se hace es que se forma un equipo. Entonces lo dije inicialmente, aquí no es de llaneros solitarios. Así como un equipo de fútbol requiere un buen arquero que no se deje meter los goles, pues también necesitamos un delantero que meta los goles. Necesitamos defensas. Asimismo debe ser en un negocio o clínica veterinaria. Aquí no hay héroes, aquí no está el llanero solitario, sino que el trabajo y la colaboración y la cooperación entre todos, pues, ¿qué va a hacer? Que el propósito de la organización se cumpla, van a entender la visión, la misión, los valores corporativos, y eso va a hacer que definitivamente se avive ese sistema organizacional y que sea fuerte esa cultura de talento humano. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues definitivamente ya, si hacemos un muy buen filtro, pues definitivamente nuestro sistema de valores va a repeler o va a sacar a aquellos colaboradores que no se identifican con nuestra cultura organizacional. ¿Mm? Definitivamente eso es lo más importante. Ya no va a haber una conexión emocional con la misión de la clínica, con la visión. ¿Y eso qué va a hacer? Que tengamos un talento humano que no está comprometido con la organización. Entonces, ese es la verdadera esencia del talento humano. Bueno, entonces vamos a darle la bienvenida a Diana Valenzuela y vamos a tener una pequeña conversación acerca de cómo ella
tomó el área de recursos humanos cuando inició aquí en Animales Felices y cómo después de ya, vamos para 2 años, definitivamente cómo ha sido ese proceso. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a Diana, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por participar hoy en este entrenamiento acerca del talento humano. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, John. Buenas noches para todos los que están acá mirándonos. Equipo, por favor, me ayudan para habilitarle el audio a Diana Hola, porque yo no la escucho. Por favor, me indican si se escucha, hola, hola, porfa, o hola, Dianita, mira a ver, hola, 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 hola. ¿se escucha bien? ¿Escucha? Yo no A escucho a ver. Diana, equipo. Entonces, ayúdenme, porfa, regálenme un instante. Cuadramos aquí algunos aspectos técnicos y regálenme un instante. Hola, Dianita, ¿me escuchas? Hola, hola, hola. ¿Ya me escuchan ahí? Listo, te Aló. escucho. Ya, ahora sí, adelante, Diana, ya te escucho. Bueno. Buenas noches, John. Buenas noches a todas las personas que nos están mirando. Gracias por la invitación. Sí, este tema es supremamente importante en las organizaciones porque la rentabilidad de un negocio depende del talento que se encuentra laborando en él. Entonces, cuando yo llegué a la clínica, me encontré con un panorama un poco difícil porque no había un plan, sí, no había un plan de acción, no se sabía por dónde comenzar, no teníamos un proceso establecido de talento humano y esta parte es muy importante porque cuando no sabemos atraer, no sabemos contratar, no sabemos lo que sigue adelante, hay muchas pérdidas, ¿cierto? De recursos, de tiempo, de dinero, y es lo que la clínica no desea. Entonces, gracias a Dios, yo llegué aquí a la clínica muy feliz. Comenzamos a hacer una evaluación de clima organizacional, que es una encuesta a través de la cual los colaboradores nos dicen cómo se sienten, qué opinan de la clínica, qué opinan de sus compañeros, de sus jefes. Hicimos una medición estadística y nos dimos cuenta de muchas cosas que eran buenas, excelentes, o sea, nos gustó porque calificaron muy bien, y otras cosas que habían que mejorar. Entonces eso le ayuda a la clínica también a saber, bueno, en qué estoy fallando yo y en qué estoy haciéndolo bien. Es importante porque a veces evaluamos solo a la gente, pero no nos evaluamos nosotros. Y a partir de ahí, bueno, comenzó un proceso muy bonito de selección de personal, haciendo los perfiles de cargo, haciendo buenas convocatorias, porque los anuncios que convocan a la gente deben ser específicos, o sea, deben decir bien para qué se va a contratar, el tiempo, muchas cosas. O sea, no debe ser un anuncio muy general porque llegan muchas hojas de vida que quién sabe para qué son, ¿sí? Entonces, mientras más específico sea el anuncio, mejor. ¿Listo? Luego viene la parte de las hojas de vida, entonces revisamos las hojas de vida, sí, y las comparamos con el perfil de cargo. Ya como nosotros tenemos un perfil de cargo, hagamos de cuenta que es como un guión, ¿cierto? Entonces miramos qué necesita la clínica. Ah, una persona que sepa operar, que sepa organizar, que sepa esto. Entonces uno empieza a descartar a las hojas de vida de acuerdo al perfil del cargo. No es difícil, ¿sí? Y ahí pues seleccionamos las hojas de vida que más se acercan al perfil que yo necesito. Es importante no contratar por emoción, lo que decía John, porque me cae bien, porque pobrecita, porque necesita trabajo, porque si nosotros queremos que nuestro negocio crezca, estas cosas las debemos evitar, ¿sí? Así, o sea, de corazón podemos ayudarles, con, no sé, de otra manera, pero para contratar sí debemos ser muy específicos y estar muy enfocados en lo que se quiere. Luego de atraer, vamos a buscar retener a la persona también con los beneficios, las compensaciones, lo que yo le puedo mostrar a él, que le puedo dar, ¿cierto? Porque también para uno contratar a alguien, uno lo debe como convencer de que este es un excelente negocio. Mira, yo te puedo dar esto, lo otro, ¿cierto? Entonces es como un tú a tú entre las dos personas. Y luego más adelante viene el desarrollar a la persona que llega, al candidato que llega, ayudarlo, dirigirlo, orientarlo, hacerle una inducción, onboarding, todas estas cosas.
Y bueno, eso ya más adelante para cuando quede. En el proceso de selección que también hacemos acá en la clínica, pues manejamos las pruebas psicotécnicas que antes no se hacían. En este caso empleamos la metodología DISC, que es una metodología en la cual nosotros podemos conocer cómo se comporta esa persona en un ambiente laboral. Son hechas para eso. Entonces, la prueba muestra diferentes escenarios y la persona nos escribe cómo se comportaría en ese escenario. Entonces nos muestra algo más allá de lo que ella es. ¿Sí? Si es una persona pasiva, si es una persona problemática, si es una persona que se sabe comunicar, que no, introvertida. Entonces, esta metodología es excelente para esto. Contiene 4 perfiles de personas. Pueden encontrarse personas dominantes, que son aquellas que son competitivas. Lo quiero lograr, como sea, voy a llegar por los resultados. Sí, sí, los que son líderes así, pero como sea, voy a llegar. Los influyentes, más que todo es una cualidad de los vendedores. Ay, saben llevarse a la gente, saben trabajar las emociones, andan felices, son chistosos, saben atraer a las personas. Están los concienzudos, que son los que no, espérame, tengo que revisar bien mi trabajo. Muestra, a ver, esta es la tarea, esto es lo que tengo que organizar, son minuciosos, como por ejemplo las personas de contabilidad, ¿cierto? Dato por dato, número por número, los concienzudos. Y están los estables que ni fu ni fa. O sea, como que uno no le ve emoción, ¿cierto? Pero tampoco son, no son problemáticos, pero como que van para donde el río los lleve. Se dejan llevar para donde uno los dirija. Entonces, por eso es muy chévere esta metodología DISC y nos muestra algo más del candidato que llega. Nos ha funcionado y ha sido verídico lo que hemos visto a través de esta aplicación de la prueba. También, ¿qué hacemos? Implementamos creo, este año las visitas domiciliarias que no lo habíamos hecho antes. Y es porque nosotros en las clínicas, como es salud, manejamos vidas. Entonces, una vida es muy importante, ya sea de una persona o de un animalito, ¿sí? Y queremos saber quién es la persona que está operando, ¿cierto? Cómo va a tratar a los pacientes, cómo se maneja en momentos de crisis, pero también cómo es su entorno familiar, sus valores. Cuando yo voy y visito a la persona, pues me doy cuenta cómo son sus familiares, ¿cierto? Me doy cuenta de su entorno, me doy cuenta las necesidades que ella tiene, ¿sí? Porque en la entrevista pueden decirle a uno, no, tal vez vivo en el norte, en yo no sé qué edificio, no sé qué, y uno va a la casa y definitivamente no vivía allá. También es para comprobar que lo que ellos dicen en la entrevista es real. Se puede ver cómo, qué es lo que ellos necesitan también, porque si están pasando situación difícil, no tienen para comer, todas estas cositas, por eso es muy interesante la visita domiciliaria y se ve la realidad de la persona, o sea, la persona no puede esconder más, ¿sí? Después de la entrevista. Eso lo tenemos y también pues las pruebas que hacen los médicos de conocimientos con las que ellos llegan, porque digamos que ya la clínica tiene varios años de experiencia, ¿cierto? Y llega un médico, entonces a acoplar con los otros médicos le evalúan sus conocimientos, a ver si lo que esa persona sabe eh, suple lo que se necesita acá, ¿sí? Alcanza a suplir con lo que ya sabe de su experiencia. Entonces ha sido muy bueno el proceso de talento. Ahí seguimos adelante, tenemos el plan de carrera que la persona puede llegar como practicante, ¿cierto? Y puede estudiar y puede ir avanzando y adquiriendo un mayor rango acá. Entonces las personas son muy, muy felices acá y ha sido excelente. Ahorita estamos por hacer la evaluación de clima organizacional otra vez porque queremos evaluar este año cómo nos fue. Entonces, no solamente hacer la evaluación de desempeño que es uno a uno, ¿cierto? Uno a uno, ven, ¿cierto? ¿Cómo estuvo tu desempeño este año? Me gustó que hiciste esto, me gustó qué pasó con esto, en forma decente, sin herir a las personas. Y también la evaluación de clima organizacional, que vamos a evaluar cómo fue el entorno durante este año en la clínica y eso nos ayuda a mejorar también como la clínica que somos. Perfecto, bueno, como ustedes pueden ver, es todo un sistema, ¿sí? Donde no estamos dejando nada al azar. Entonces, es importante que los colaboradores perciban que hay un orden, que hay un sistema y pues que noten la diferencia. De ahí, entonces, porque dentro de esta experiencia que tú nos estás hablando,
Eh, ¿Cuál ha sido o cómo evalúas estos 2 años de cómo los encontraste y cómo de lo que has aplicado y el sistema que se ha aplicado de talento humano, cómo ves ahora y cómo percibes la organización y qué has escuchado de cuando hablas con el equipo de trabajo? No, pues yo he escuchado que están muy contentos porque también comenzamos las capacitaciones, ¿cierto? Eh, que antes eso se tenía como menospreciado en las empresas. A uno como colaborador le gusta capacitarse, ¿sí? Prepararse más. Entonces he visto cómo las capacitaciones le han ayudado a las personas que trabajan acá, no solo en su parte laboral, sino como personas, como gente, en diferentes ámbitos de su vida. En lo que dice John, formamos líderes. Entonces, esto es un conjunto de cosas, de beneficios, no solo para la empresa, sino también para los colaboradores. Y eso se ha notado en el trabajo, en el servicio, en la calidad, en la rentabilidad de la clínica también, el orden, las personas que han estado presentándome entrevistas o que yo he visitado me dicen, oye, yo no sabía que habían visitas domiciliarias, pero qué chévere, o sea, hay personas que chévere, o sea, me siento importante, vinieron a mi casa y me visitaron, o sea, como que yo valgo, yo soy valioso, ¿sí? Y en otros lados no las contratan, llegaban y me iban la hoja de vida y ni les preguntaban nada, sino que contrataban, y es como contratar, no sé, un bus, no sé, sí, cualquier cosa, un objeto, pero dicen, me siento como importante cuando se les hacen las pruebas psicotécnicas, cuando se les hacen todas estas cosas, dicen, uy, esta clínica es seria, me da confianza, ¿sí? Eso también causa un impacto no solamente pues en el servicio y la calidad que queremos que mejore cada vez más, pero también en los colaboradores cuando llegan acá. Perfecto. Chévere, Dianita. ¿Cuál sería, digamos, ya como para terminar, qué consejo le darías a ese médico veterinario que ha tenido tal vez muchos problemas durante toda su vida de su veterinaria y que no ha podido encontrar ese equilibrio al momento de contratar, sino que siempre se equivoca? ¿Cuál sería ese consejo para ese médico veterinario dueño de negocio para que implemente en su negocio clínica veterinaria? Primero es revisar si tiene un sistema de talento humano, porque debe tenerlo. Si no, ya empezó el desorden ahí. Entonces, implementar un sistema de talento humano, pero es, ay, pero es que mucha gente y muy caro, no, una sola persona, dependiendo la cantidad de colaboradores que tenga, puede empezar, ¿sí? Entonces, acá estoy yo y ha sido suficiente. Implementar un sistema o capacitarse en este tema, que es como lo están haciendo contigo, capacitarse, bueno, no sé, pero yo quiero aprender, yo lo voy a hacer, yo mismo lo voy a hacer, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo debo contratar? ¿Qué debo tener en cuenta? Las partes legales también, en que estoy fallando legalmente, ¿cierto? ¿Qué estoy pasando por alto de la hoja de vida? De pronto hay personas que ponen puras mentiras de que estudiaron no sé qué carreras y nadie verifica y la contrataron y resulta que no era cierto. Entonces es como que, si no, yo no sé, para evitar esa incertidumbre, cómo prepararse en estos temas, como lo están haciendo contigo, capacitarse o implementar pues a una persona, pedirle a una persona que les colabore y ahí va a haber un cambio muy radical y grande en su empresa. Perfecto. Bueno, Janita, muchas gracias por este tiempo, por este espacio. Fue un tiempo donde conocemos un poco más de esa faceta específica al interior del sistema de talento humano y pues toda la labor que tú realizas, que también es bien importante, pues porque para poder identificar cómo está ese clima laboral, cómo es ese tema, digamos, de las entrevistas, la experiencia que tú hablas de las visitas domiciliarias, y definitivamente eso es un proceso de transformación. Que cuando me decía, no, es que eso no es necesario, pero es bien importante porque estamos trabajando con personas, ¿sí? ¿Quiénes son los que finalmente van a desarrollar o cumplir el propósito de nuestra organización? Pues solo no podemos, necesitamos de un equipo, ¿sí? Para poder conquistar y para poder tener un crecimiento exponencial. Entonces, Anita, muchas gracias por este tiempo que has destinado con nosotros para poder compartir nuestra experiencia acerca del talento humano aquí en Animales Felices. Y bueno, un abrazo, muchas bendiciones y nos vemos. Muchas gracias. Bueno, entonces vemos aquí cómo Dianita nos habla acerca de un tema especial aquí. Y antes de pasar al siguiente
al siguiente módulo es contarles una historia, ¿sí? Yo les conté en sesiones pasadas que nosotros quebramos en el 2016, o sea, nuestra veterinaria tiene en este momento 26 años, ahorita precisamente cumple 26 años en diciembre, 28, y no es una inocentada, 28 de diciembre. En 28 de diciembre estamos cumpliendo 26 años, ¿sí? Y les decía, durante esos primeros 16 años no tuvimos un sistema, sino que decíamos, no, vamos a tener, bueno, ese es un error que también es de la parte estratégica, el creer que porque montamos ya un servicio, pues esto ya tiene que funcionar. Y tal vez nosotros hicimos cambios muy rápidos, que eso fue lo que nos llevó a tener esa crisis en el 2016 y a quebrar. Sí, porque tal vez nos expandimos muy rápido, queríamos contratar y comernos el mundo, pero tal vez no estaban dándose los espacios necesarios para entender que necesitamos contratar más personal. Entonces dijimos, no, necesitamos 24 horas. Ah, bueno, estamos en un solo sitio y allí teníamos nuestro consultorio, el área de belleza, la boutique. Y dijimos, no, es necesario ya las 24 horas, porque es que aquí no hay 24 horas. ¿Y qué hicimos? Alquilamos una casa cerca de donde estaba el punto de venta. Sí, y allí montamos todo, 24 horas, todo el tema, montamos la infraestructura, absolutamente todo, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues definitivamente ese primer año no tuvimos escasamente, en esos 12 meses, no tuvimos más de 12 consultas o urgencias en la noche. Pero teníamos que, no, es que tiene que haber un médico veterinario con estas características. Prácticamente el veterinario estaba era cuidando la clínica veterinaria. Y si permitimos, digamos, en ese afán, digamos, bueno, necesitamos una persona que administre la boutique, que esté pendiente de la boutique. Y definitivamente, ¿qué hicimos? Pues contratamos a una persona, no, es que esta persona tiene experiencia porque trabajó en otros lados y no tenemos un proceso de selección, lo contratamos porque venía recomendado supuestamente de otro de los auxiliares acá, pero no hicimos verificación de datos, no hicimos las entrevistas, no hicimos como lo que estamos haciendo ahora, que teníamos un proceso de selección, teníamos una base de datos para tener esos colaboradores, no hicimos el proceso de selección, no había unos perfiles de cargo, ¿sí? Y ahí nos equivocamos. ¿Y qué pasó? Pues definitivamente nosotros nos concentramos en desarrollar y hacer crecer la clínica 24 horas y descuidamos la boutique, entonces delegamos la boutique y resulta que, para hacerles el cuento corto, pues resulta que nos estaban montando sucursal o sea, ellos sí eran diligentes, o sea, abrieron sus subdistribuidores y resulta que surtían a las pequeñas pet shops, ¿sí? Y les surtían de concentrado, de alimento y todo a nombre de no, de la abejita con no, a nombre de animales felices. Y ahí empezó ese proceso de desfalco, de robo continuo y nosotros no nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque no teníamos un proceso, no teníamos un sistema. ¿Sí? Y eso, bueno, ya es una experiencia, ya pasó, ya quedó, ya perdonamos, ya listo, pasó. ¿Y qué sucedió después? Ah, bueno, quebramos. Nos tocó cerrar los tres establecimientos que teníamos, de pasar de 25 personas, solamente nos quedamos con 5 en el 2017. ¿Y qué pasó? Empezó un proceso de transformación y poco a poco empezamos a cambiar nuestra mentalidad, a buscar mentores, a leer libros, a rodearnos de las personas correctas, a buscar las capacitaciones y entrenamientos. Tuvimos sesiones de coaching, tuvimos a personas que venían a hacernos asesorías en la veterinaria y ahí poco a poco empezamos a organizar la casa. Y eso es lo mismo, tal vez tú en este momento digas, no, yo también tengo esos mismos problemas, también me han robado, también he tenido problemas con colaboradores, nos han demandado, hemos tenido que ir al Ministerio de Trabajo, las relaciones han terminado mal. Precisamente, ¿por qué? Porque no tenemos esos protocolos y procesos. Y la mejor manera de evitar esos problemas es blindarnos. ¿Y cómo nos blindamos? Pues teniendo un sistema claro en el sistema de talento humano y liderazgo. ¿Y qué pasó después? Pues que eso al final, ¿qué hizo? Que empezamos a tener estos protocolos, estos procesos y la rotación de personal disminuyó notablemente. O sea, antes de pandemia tenemos una rotación de personal de 3 o 6 meses, muy alta. O sea, el que más duraba un año. Y eso, ¿sí?
pero cuando empezamos a implementar, a buscar los perfiles, ya tenemos un perfil de cargo, ya sabemos cuáles eran las características de esa persona que necesitábamos. Habíamos definido bien el manual de funciones, protocolos, procesos, tareas, responsabilidades, indicadores de gestión, pues eso mejoró notablemente. Y pues básicamente la rotación de personal ya se redujo. Y nosotros tenemos colaboradores, bueno, hay una colaboradora que ya cumple 16 años, va para 16 años, y hay otros colaboradores que ya han trabajado una o por la segunda temporada, llevan 4 o 5 años, ¿sí? Y se van, ¿por qué? La doctora, tenemos una doctora, digamos la doctora Lorena, sí, ya lleva también mucho tiempo con nosotros, más de 4 años. ¿Y qué pasó? Pues definitivamente se fue, pero no porque la despedimos, sino porque se fue a hacer una maestría en Medellín. Entonces, se quedan las puertas abiertas. Ah, claro, entonces está entrenando y ya le dijimos, usted va a ser nuestra futura directora médica. Entonces, miren cómo cuando nosotros hacemos bien la tarea del talento humano, estamos cultivando, estamos cosechando, estamos sembrando para esos líderes, formando esos líderes que nos van a ayudar en el futuro de nuestra organización. ¿Y qué otros beneficios tuvimos? Eh, eh, Hicimos una tarea de entender a nuestro colaborador, bueno, cuáles son sus necesidades. Así como tenemos una propuesta de valor para nuestros clientes, donde les hacíamos unas propuestas comerciales, donde les ofrecíamos productos, paquetes médicos, en fin, tenemos una propuesta para ganarlo como cliente, pues así hicimos esa misma propuesta de valor para nuestros colaboradores. Y como decía Dianita, donde les enseñamos cuál es su escalera de valor dentro de la organización. Usted empieza aquí en este punto y puede terminar aquí, ¿sí? Y eso también hizo que empezáramos a tener un semillero. En este momento tenemos un semillero de estudiantes de segundo, de tercero, cuarto semestre, de séptimo, octavo, de medicina veterinaria y los estamos formando, los estamos entrenando en todas las áreas de la organización, en el tema de recepción, de auxiliares, en el tema de belleza, en el tema de servicio al cliente, en el tema de ventas. O sea, estamos formándolos que ellos tengan un conocimiento y que aprendan lo que no les enseñan en la carrera de medicina veterinaria. ¿Para qué? Para que cuando salgan tengan una ventaja competitiva. ¿Y cuál es el objetivo? Para cuando ellos salgan, pues el objetivo es que empiecen con nosotros. Entonces tenemos desde abajo semilleros, después tenemos dentro de la organización paramédicos, médicos juniors, que son los que atienden en la noche. Después tenemos otro cargo que empieza a profesional uno, profesional 2, después lo pasamos a especialista, que ya hacen una especialización, ya lo pasamos después a líder, ¿sí? Y hay una carrera dentro de la organización y las compensaciones también son importantes, no solamente son compensaciones monetarias. Hemos llegado a acuerdos con algunos de nuestros colaboradores en los cuales les dijimos, listo, ¿cuál es tu deseo? No, yo quiero tiempo, tiempo para poder compartir con mi familia, con mis hijos. ¿Y qué hicimos? Con todo este tema laboral, sí, que tenemos ahora un proceso de reducción de horas laborales, que ya no, que pasamos de 8, sí, ya 42, ahorita el objetivo es llegar a 42 horas semanales, ya vamos en 44. Entonces, en ese proceso, ¿qué hicimos? Listo, cambiamos nuestra estructura. Ya no teníamos horarios de 12 horas, sino de 8 horas, éramos más amigables con ese tema. El tema del estrés y la ansiedad se disminuyó. ¿Por qué? Porque pues el estrés que se genera, la tensión de los pacientes, de los tutores, de la conexión que hay con los pacientes, pues eso genera ese burnout, ¿sí? Que es ese, esa, ese punto de ruptura en las emociones de los médicos veterinarios. Y eso también empezamos a trabajar, a identificar, a tener signos de alarma, ¿sí? ¿Y eso qué ha hecho? Que definitivamente nuestros colaboradores sean más felices. ¿Por qué? Porque unos tienen tiempo para su familia. Otro dice, no, mire, a mí me gustaría una suscripción. Tengo una suscripción a Netflix o a Disney Plus, ¿sí? Son diferentes tipos de beneficios que no netamente son económicos, pero hacen que nuestros colaboradores estén acordes con y estén satisfechos con su trabajo. Otro colaborador dice, no, mire, es que a mí me gusta, tengo un hobby que es el del ciclomontañismo y eventualmente tengo que salir a competencias o a X, Y, Z, que tengo que ausentarme. ¿Y qué hicimos? O sea, listo, perfecto, nosotros te generamos, te brindamos ese espacio y ya lo organizamos. O sea, todo está claro y definido. ¿Y qué pasa? ¿Está feliz? ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo. Si nosotros tenemos ir a nuestros colaboradores y los desarrollamos y ellos entienden que nos preocupamos también por ellos, que no son un número más, ¿sí? Que no es una ficha dentro del tablero del ajedrez.
pues eso hace que se generen unas conexiones emocionales, ¿sí? Desarrollar un excelente ambiente laboral. Eso es una manera de poder tener un equilibrio y desarrollar nuestro sistema de talento humano de una manera adecuada. Entonces, bueno, ese es la clase del día de hoy. Espero que haya sido un tema muy, muy amigable. Sé que ese tema tal vez no es de mucho agrado, sí, en los médicos veterinarios porque tal vez les han generado heridas, están heridos en sus emociones. ¿Por qué? Porque tal vez algún colaborador les pagó mal o tal vez quedaron mal o tal vez contrataron a una persona que fue muy complicado salir de ellas y tal vez se dañó esa relación de amistad, tal vez era un familiar de tu cónyuge, ¿sí? Donde se dañó la relación, o tal vez se presentaron problemas emocionales, ¿sí? Que se presentan en todo momento. ¿Y eso qué hace? Que se afecte a las organizaciones. Entonces, muchos de nosotros, que también nos pasó a nosotros, tuvimos esos colaboradores que salieron mal y que nos colocaron la competencia en la misma cuadra, ¿sí? Que se llevaron clientes, pues eso sucede. No sé si a ustedes les ha pasado, a nosotros nos sucedió, ¿sí? Pero es entender que cuando nosotros trabajamos con principios, con valores de una manera integral, pues definitivamente uno cosecha lo que siembra, ¿sí? Y si hemos hecho siempre bien, pues definitivamente a nuestro momento llegará la paga y la recompensa. Nosotros únicamente nos preocupamos por hacer las cosas de la manera correcta, ¿sí? Que tal vez hay injusticias, bueno, hay injusticias, ¿sí? Pero definitivamente, si hacemos las cosas de la manera correcta y contratamos de la manera correcta, no somos tan informales en el proceso de selección, de contratación, elegir el tipo de contrato, pues definitivamente no vamos a tener problemas. Claro que nos equivocamos como empresarios, totalmente nos equivocamos, hemos dañado colaboradores también, tal vez porque quedamos con esa paranoia de que este me está robando, este por qué se esconde, porque está tanto tiempo en el baño, o lo escucho hablando y yo estoy, entonces deja de hablar, entonces nos volvemos paranoicos en ese tema de personal. Y sé que, aunque es un tema complejo, pues también puede ser ese detonante para que haya una expansión y un crecimiento exponencial. ¿Sí? Que es complicado conseguir recurso humano calificado y acorde, sí, totalmente. Que nos podemos equivocar aún teniendo un proceso de selección muy riguroso, también nos podemos equivocar. Sí, esto no es que es 100% seguro, pero sí vamos a reducir la brecha entre aquellos colaboradores que efectivamente eh, son los que necesitamos de aquellos que no necesitamos. Entonces, listo, no sé si era para terminar alguna pregunta, inquietud, los escucho, a ver si hay un tema, alguna pregunta relacionada con el tema de talento humano. Bueno, mientras colocan las preguntas, vemos mañana, mañana vamos a estar desarrollando el tema de experiencia del cliente, ¿sí? Debemos entender que nuestros clientes son el oxígeno de nuestro negocio clínica veterinaria. Entonces debemos también entender que la experiencia del cliente es lo que va a hacer que fidelicemos a esos clientes, ¿sí? Dentro del proceso, hablando también del talento humano, es importante que nosotros entrenemos a todos y cada uno de los miembros de la organización en atención y en servicio al cliente. ¿Que atender clientes es fácil? No es fácil. ¿Que se necesita tener una comunicación asertiva? Se requiere una capacitación asertiva, un entrenamiento, ¿sí? Y muchas veces llegan clientes complejos, complicados. Ahorita con el tema de los animalistas, ¿sí? Ahorita con el tema de, de que todo es maltrato animal, pero viene es a recaer sobre la medicina veterinaria, sobre las clínicas veterinarias, ¿sí? Pero los tutores o los dueños de mascotas no tienen claro la responsabilidad que tienen sobre sus mascotas, que también es responsabilidad suya el llevarlos periódicamente al veterinario, ¿sí? Y muchas veces los pacientes fallecen no por culpa de una mala praxis, sino por culpa de estos propietarios que no son conscientes y que obviaron signos de alarma. Sí, no sé si les ha pasado a ustedes. No, doctor, es que una emergencia. Con mucho gusto, ¿cuál es esa emergencia? No, es que lleva 8 días vomitando. Ok, perfecto. Entonces,
pretenden que una situación que ya lleva, y eso que dijeron que 8 días, pero esos 8 días pueden ser bien 15, 20 días, sin que la mascota está vomitando en casa, y pretenden que en 24, 48 horas se solucione el problema. ¿Sí? O como muchos tutores dicen, no, es que mi mascota ha sido muy sana, es que no, es que en estos 10 años nunca se ha enfermado, es que estaba bien, fue de un momento para otro. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado a recibir, han recibido este tipo de clientes y cómo los manejamos, cómo los hacemos, cómo hacemos entender que es importante que ellos tengan conciencia de la responsabilidad que tienen ellos hacia sus mascotas como tutores. Entonces, todo eso es lo que vamos a ver mañana en la clase de experiencia del cliente. Bueno, no hubo preguntas por el momento, entonces, nada, un abrazo, muchas bendiciones y nos vemos mañana en la clase de experiencia del cliente. Un abrazo, muchas bendiciones. Chao, chao.